Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, gracias por acompañarnos. Llegamos al cierre de la lección número 10 que hemos analizado durante toda esta semana. Sobre quiénes ha llegado el fin fue el tema general de la lección de esta semana y un pasaje de la Biblia que nos acompañó, como es el caso de 1 Corintios 10, 11 y 12. Estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piense estar firme, mire que no caiga. Este fue el pasaje de la Biblia que debimos memorizar y, por supuesto, como siempre decimos, sirvió de fundamento a los diferentes comentarios de las lecciones abordadas durante toda esta semana. Está con nosotros aquí el doctor Cristian Veras, a quien saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, muchas bendiciones. Bendiciones, pastor. Shalom Aleichem. Amén. Gracias. Hoy quisiera enviar un saludo a un hermano, un amigo de infancia, Andrés de los Santos en Wilmington, Delaware. Andrés, Dios te bendiga, hermano mío. Siempre en sintonía, pastor. Reporta sintonía no solamente con Radio Amanecer en Estudio, escucha análisis bíblico y muchos otros programas también. Es un fiel oyente, aunque tiene ya más de 20 años, como 25 años fuera del país, sigue escuchando fielmente a Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Eso es así para mantener sus raíces. Sí, así que saludos, Andrés, para ti, para Irsa, mis hermanos, un abrazo. Dios les bendiga. Y por supuesto a todos los amigos que en esta gran nación, en los Estados Unidos, ahí en Norteamérica, pues dan seguimiento a Radio Amanecer en Estudio. La verdad que nosotros sentimos gran afecto a esas personas que desde los Estados Unidos dan seguimiento a las lecciones de Escuela Sabática que transmitimos a través de la radio. Bendición y un saludo cordial también de nuestra parte para todos los hermanos, los amigos que en Norteamérica o en cualquier parte de la geografía mundial eligen para estudiar las lecciones de Escuela Sabática. Bendiciones. Amén. Les invitamos para que pongamos nuestras vidas en contacto con el cielo a través de la oración. Bendito Padre Celestial, qué maravilloso es poder contar contigo en este día para el estudio de tu palabra, para que nuestras vidas sigan afinadas, bien alineadas con los principios del cielo, y que tú nos bendigas en el estudio de tu palabra y por supuesto que a través de ella podamos tener un encuentro contigo. Gracias, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pastor, rápidamente vamos a ver algún tipo de resumen ahí de los diferentes temas que estuvimos estudiando durante la semana. Hablábamos sobre la ira del Cordero. Recordamos que le cuestionamos sobre dos puntos importantes. La ira, desde qué óptica debemos nosotros analizarla, y el Cordero. Y la pregunta que yo le hacía es, ¿cómo que un Cordero tiene ira? Para que podamos detallar o refrescar básicamente a qué nos estamos refiriendo ese día cuando estudiamos la ira del Cordero. Estuvimos hablando de que el Cordero, una figura que se refiere a Cristo, tiene que ver con Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el dicho por Juan en el capítulo 1, versículo 29, que en el libro de Apocalipsis 26 veces Cristo es llamado el Cordero de Dios para graficar lo que tiene que ver con la expiación, que era a través de un animalito, y el más indicado por lo general era un corderito inocente que era sacrificado para reflejar o dilucidar de que alguien inocente pagaría o cargaría con nuestros pecados, y ese fue Cristo. Así que Cristo es el Cordero. Ahora, ya podemos ver que al ser Cristo, que no es una figura literaria, no es un animal, un cordero airado, sino que es Cristo airado. Ahora, ¿cómo un Dios de amor se puede airar? Hay dos tipos de ira,
Para Dios está la ira activa y la ira pasiva. La ira activa tiene que ver con Dios airado con los que hacen el mal. Dios actúa en contra de los malhechores. La ira pasiva pues tiene que ver con Dios dando un elemento de juicio, por supuesto, a la humanidad y a aquellos que naturalmente lo desechan a Él como gobernante supremo del universo. La ira de Dios es desplegada de una forma diferente y particular a la nuestra. Nuestra ira es un cólera maligno contra alguien para hacerle daño. La ira de Dios es una santa indignación que Él siente en justicia por el rechazo de la humanidad hacia Él y su ley. Entonces, la ira de Dios de manera particular se despliega en las 7 postreras plagas, aunque hay naturalmente escenas donde Dios refleja su ira, pero aún así su amor y misericordia la acompañan en todo momento. Perfecto. Esto de la ira de Dios lo estamos relacionando siempre con un mensaje de juicio. Y ese juicio, recientemente estamos estudiando, beneficia a los hijos de Dios, porque a través del juicio es como es vindicado el carácter de Dios ante el universo, y los ángeles entienden acerca de esto. Y el hablar de la ira del Cordero, pues estamos hablando en un tiempo de juicio que se manifestó en una de las lecciones que estudiamos en esta semana cuando hablábamos acerca de la evangelización de Noé. Definitivamente que ante las inquietudes de los discípulos, el mismo Señor Jesucristo habló de que su pronta venida a esta tierra sería como en los días de Noé. Y es ahí, pastor, donde estamos aprovechando el momento para hablar acerca de la evangelización de Noé. Así es, pastor. Noé, un pregonero de justicia, quien fue comisionado por Dios para dar un mensaje de amonestación y juicio a la comunidad antediluviana que se había apartado, pero de manera total y general de Dios. Y entonces el Señor decide hacer un juicio ejecutivo contra los antediluvianos, y es aquí donde aparece Noé. Por eso Dios lo comisiona y él predica un mensaje de amonestación y juicio que terminó con la aniquilación de todos los seres vivientes de la tierra, exceptuándolo a él, a su esposa y a sus 3 hijos con sus esposas. 8 personas solamente se salvaron. Y ese incidente precisamente, pastor, el del diluvio, es un anticipo de quienes han llegado al fin. Para los antediluvianos llegó el fin porque hubo una destrucción de parte del cielo, y es como tanto ese incidente, el de Sodoma, Gomorra y otros relatos bíblicos que requieren ser estudiados cuidadosamente para extraer de ellos las verdades que nos han sido reveladas en la palabra de Dios y que tienen que ver con la proclamación de la verdad presente. Ese es el nexo que hay en las para nosotros hablar entonces de la historia de Sodoma y Gomorra. Entendemos, pastor, y lo hemos visto durante el desarrollo de la lección, que a pesar de la gran destrucción que hubo en tiempos del diluvio, en tiempos de Noé, el mal volvió a multiplicarse y los seres humanos empezaron a hacer barbaridades hasta que llegamos a un tiempo en la historia, en el correr del tiempo, en la historia de esas 2 ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, que por las actividades que realizaban en contra de nuestro Creador, hubo una sentencia de juicio y las ciudades de Sodoma y Gomorra perecieron ante fuego. Primero, los que vivieron antes del diluvio perecieron por agua, por la situación en contra de Dios, y con el desarrollo del pecado encontramos estas 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, que ahora reciben una sentencia de juicio ahora por fuego. Y eso es básicamente lo que estamos viendo cuando hablamos acerca de la historia de Sodoma y Gomorra. Y esto nos lleva también a una lección muy importante cuando analizábamos acerca del juez de toda la tierra. Ese tema fascinante de intersección de parte de Abraham, donde cuestiona a Dios y donde Dios permite ser cuestionado acerca de la intención de destruir a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Abraham intercedió. Dios lo visitó en el encinar de Mamre y allí comió
y compartió con el patriarca y entonces le comunica sus planes de destrucción de Sodoma y Gomorra. Quisiera decir, pastor, y creo que es muy atinado el momento para decir que Abraham no intercedió por Sodoma y Gomorra pensando en Lot. Posiblemente Abraham sabía que su sobrino iba a ser liberado porque su confianza estaba puesta en Dios y sabía cómo el Señor tenía un trato contra los justos. La intersección de Abraham por Sodoma y Gomorra fue pensando en los habitantes. Es decir, Abraham tenía un amor por personas que tenían ciertas condiciones o conductas que no eran muy halagüeñas ni eran muy buenas. Lo que quiere decir es que posiblemente cuando hay una persona antisocial o asocial en nuestro medio que comete ciertos actos delincuenciales, en lugar de nosotros pensar en que los maten, los destruyan, oremos por esas personas, porque el enemigo los tiene prisioneros, los tiene presos. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, y esto es una prefiguración del papel de Cristo, sumo sacerdotal y mediador de Cristo en el santuario. De eso se trata, pastor, y nuestra próxima intervención es para hacer un fuerte énfasis en esto. La vida de Abraham no es ni parecida a lo que Cristo Jesús iba a desarrollar en esa tierra, pero en cuanto a esa actividad de intercesión, sí es un tipo de Cristo. Hablar de que alguien intercede delante de Dios para que el Señor pueda guiar a una generación que ya hay una sentencia de muerte, y entonces encontrar a alguien que interceda delante de Dios para evitar esto, por eso nosotros estamos hablando de que es un tipo de Cristo. Cristo, cuando nosotros estamos perdidos, a punto de perecer, entonces Cristo intercede ante el Padre, y hoy en día podemos gozar de la esperanza de vida eterna por ese intercesor maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. De ahí que estamos hablando acerca de un juez justo. Usted recordará el pasaje, pastor, cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, que Abraham dice, si existen tantos 100, va a destruir a la ciudad por esos 100. El Señor le dice, no, si aparecen 50 tampoco lo voy a destruir. Si aparecen 10 tampoco lo voy a destruir. Y ahí estudiamos, se ve una evidencia de que las ciudades de Sodoma y Gomorra pues se habían corrompido tanto, y ante esa intercesión del juez de toda la tierra, cuando estudiamos esto veíamos que ciertamente todo estaba dañado, pero a pesar de esto, Abraham intercedió ante Dios a favor de esas dos ciudades. ¿Por qué habrá Dios llegado a visitar a Abraham para contarle eso? En el capítulo 18 de Génesis, versículo 18, él dijo, encubriré yo lo que voy a hacer a Abraham, sabiendo que él será una gran nación y que mandará a sus hijos después de sí a que guarden los mandamientos del Señor. Decíamos que en Amós capítulo 3, versículo 7, un versículo muy conocido y que usted se lo sabe de memoria, pastor, porque nada hará Jehová el Señor sin que antes se revele su secreto a sus siervos los profetas. Indica que Abraham, además de ser un patriarca, fue un profeta. En el capítulo 12, en el capítulo 14, 15, 17, 22, la palabra de Dios vino a Abraham, indicando que también fue un profeta. Ahora, lo que también nosotros podemos estar seguros es que antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios informa a Abraham lo que está a punto de suceder, porque aquello indica que sería un testigo, un testimonio de que él ha sido justo. Dios, a pesar de ser el soberano de toda la tierra, deja testigos y testigos que puedan verificar de que él fue justo en su trato, aunque no tiene que darnos explicación alguna. Decide no ocultar sus motivos, no ocultar sus planes a la humanidad, y en tal sentido nosotros evidentemente somos testigos también de Dios. Amén. Finalmente, estuvimos de manera reciente hablando sobre el juicio previo al advenimiento, y yo le cuestionaba en esa ocasión cuando estábamos desarrollando esta lección, el juicio previo al advenimiento, que por qué un juicio, si Dios conocía todo, es omnisciente, entonces por qué tiene que establecerse un juicio ahí en el capítulo 7 del libro de Daniel, donde se establece un juicio. Si Dios conoce, de nuevo la pregunta, si Dios conoce todo,
todo el saber está en Él, ¿por qué establecer un juicio previo al advenimiento de Cristo? Ese juicio previo al advenimiento es un juicio salvífico. Dios está buscando elementos salvíficos para favorecer a la humanidad. No es un juicio de condenación. Tampoco es para informarlo de lo que está ocurriendo porque Él lo sabe. Lo que está buscando, repetimos, es elementos salvíficos o son elementos salvíficos para que nosotros podamos ser salvos. Dios está dando tiempo. Ese juicio de investigación que inicia 1844 y termina cuando concluya la gracia. Inmediatamente termina el juicio de investigación, concluye la gracia, inicia lo que se conoce como el tiempo de angustia, las 7 postreras plagas, que son ya los actos finales de juicio de parte de Dios para el momento de la segunda venida. Se está preparando la tierra para la segunda venida. Y ese juicio que se conoce como preadvenimiento, repetimos, Eliot Evers, el 17 de diciembre de 1856, por primera vez lo llamó juicio investigador. Josías Leach lo llamó juicio previo al advenimiento, y para mí es el título más atinado, el mejor, porque es un juicio que se da desde el inicio al tiempo del fin hasta la segunda venida. Ya tomado esto como punto de referencia de lo que hemos estudiado en toda la semana, ahora nos resta darle un vistazo a la parte final de cierre. Cada lección que analizamos en este trimestre tiene una parte de cierre y está citando en esta parte de cierre varios párrafos del libro Patriarcas y Profetas de Elena de White en las páginas 390-392 para ir cerrando con broche de oro. Pastor, allí hay una cita que nos dice de la siguiente manera y luego nos gustaría su reacción, su comentario ante la primera cita que tenemos de cierre. El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas. En su andrajos sucios que simbolizan los pecados del pueblo, que él lleva como su representante, está delante del ángel confesando su culpa, aunque señalando su arrepentimiento y humillación y fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado. Con fe se aferra a las promesas de Dios. Este párrafo está sin duda alguna tomado de Zacarías capítulo 3, donde aparece la visión de Josué, el sumo sacerdote, quien está parado y el ángel de Jehová está parado frente a él. Zacarías ve al ángel de Jehová, que es Cristo, lo ve parado al lado del sumo sacerdote. El sacerdote Josué tiene ropas sucias, que ya dice el párrafo inicial que usted leyó para nosotros, que esas ropas sucias representan los pecados del pueblo. Lo que está hablando de un sacerdote humano, de un sacerdote caído, con pecados, como lo es Josué y todos los sacerdotes arónicos del pueblo de Israel. Ahora, muy interesante es el hecho de que nosotros vemos de que Satanás lo está acusando, acusa al sumo sacerdote. Esto es un indicio de que Satanás acusa a Cristo, porque Cristo asume los pecados del pueblo. El sumo sacerdote no solamente está siendo acusado por sus propios pecados, sino por los del pueblo, porque él, en representación del pueblo, asume los pecados del pueblo cuando entra al santuario para representarlo ante Dios. Y entonces Cristo, quien no tiene pecados, asume los pecados de su pueblo y se presenta en el santuario para purificar de sus pecados, limpiar de sus pecados a todo el pueblo. Sin embargo, es acusado por Satanás en Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26, donde Satanás entonces acusa a Cristo de que él pasó por alto los pecados pasados. Es decir, aquí hay una prefiguración maravillosa de lo que ocurre en el santuario con nuestros pecados, y que Dios toma sobre todo nuestros pecados sobre él como un problema que lo asume propio,
Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, pastor, ya esos pecados no son más nuestros problemas, son problemas de Dios. Y es lo que está representando el texto. Y Él lo asume, definitivamente lo asume. Así es. De hecho, Él murió fue por los pecados del pueblo. Todos los pecados de la humanidad cayeron sobre nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, y así lo llevó, y hoy podemos nosotros vivir con la esperanza de vida eterna, porque ya básicamente nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Un segundo párrafo dice que las acusaciones de Satanás contra quienes buscan al Señor no son provocadas por el desagrado que le causen sus pecados. El carácter deficiente de ellos le causa regocijo porque sabe que solo si viola la ley de Dios, Él puede dominarlos. Sus acusaciones provienen únicamente de su enemistad hacia Cristo. Por el plan de salvación, Jesús está quebrantando el dominio de Satanás sobre la familia humana y rescatando personas del poder del enemigo. Por eso nosotros decíamos en esta semana que tenemos y queremos un sumo sacerdote como Cristo que puede interceder por nosotros y quien está dispuesto siempre a perdonar nuestros pecados. Así es que ese segundo párrafo es la idea más o menos en conexión con el primero, que nos hace reconocer que tenemos ese sumo sacerdote que intercede por nosotros, y ese sumo sacerdote es Cristo Jesús. Amén. En la primera frase del primer párrafo dice que el sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo, ni tampoco al pueblo de las acusaciones de Satanás. ¿Por qué no puede defenderse? Porque tanto él como el pueblo somos culpables. Pero miren lo que dice la primera frase del último párrafo. Sí. Dice, el hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones del enemigo. Lo primero que un sacerdote en la economía judía hacía era que presentaba un sacrificio por él, en primer lugar, y por su casa. Por su casa quiere decir por los compañeros levitas que iban a oficiar en el santuario con el sacerdote. Cada día el sacerdote ofrecía este sacrificio como una fianza en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado. Y entonces, como él no podía defenderse de que era culpable, ni tampoco al pueblo, Dios toma ese papel, nuestro defensor, que de hecho la misma frase que se utiliza para Cristo es utilizada para el Espíritu Santo también. Parácletos es una palabra griega que significa abogado defensor, pero no solamente es un abogado defensor, sino que es un mediador, es alguien quien definitivamente, si tiene que dar su vida a favor de alguien más, lo hace, y no necesariamente porque sea inocente. Y es lo que Dios hace por nosotros. Su mediación no tiene que ver si somos culpables o inocentes, que de hecho nada de inocencia hay en nosotros, solo culpabilidad, y Dios lo sabe muy bien. Pero lo que Él espera, y su amor es tan grande, es que nosotros llevemos nuestros pecados ante Él para Él hacerse responsables, y una vez que Él se hace responsable, entonces ya nosotros no somos culpables. La justicia de Cristo nos cubre, y de esa forma Satanás ya no puede acusarnos. Qué maravilloso es este proceso. Yo le pregunto, pastor, ¿le gustaría tener un juez así como Jesús? Y lo tengo. De hecho, lo tenemos. Así es, lo tenemos. Claro que sí. Pero como la pregunta fue muy personalizada, usted reaccionó como tenía que hacerlo, y yo para reforzar esa idea digo, lo tenemos. Amén. Usted también tiene un sumo sacerdote, un juez. Esta figura divina llamada Cristo Jesús, quien vino a esta tierra para traernos esperanza, y esa es la idea que la lección de esta semana ha querido presentarnos cuando estamos hablando acerca de los que han llegado al fin del tiempo. Estamos definitivamente convencidos de que los días finales de este mundo están ahí. Los acontecimientos que estamos viendo diariamente nos dicen que Cristo Jesús está a las puertas, y nosotros debemos estar siempre preparados para testificar acerca de esta gran verdad y reconocer públicamente que Jesucristo es nuestro abogado defensor. Vamos a orar. Señor, al cierre de esta lección queremos agradecerte por tantas bondades. Gracias por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro abogado defensor,
y esperamos que nuestra vida cada día reflejen el amor de Jesús para ayudar a otros a conocerle a Él profundamente. No hay méritos en nosotros. Pedimos y agradecemos estos favores en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro abogado defensor. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.